Hola, que Dios les bendiga. El día de hoy traigo una enseñanza para ustedes, esperando que sea de bendición. El tema de esta enseñanza se llama ¿De qué trata Dios? ¿De qué trata Dios? Y el versículo que vamos a leer el día de hoy está en Salmos 89:14, que dice lo siguiente: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es en la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Y muchas veces hay muchas personas que crecimos en la iglesia y que hemos estado años congregándonos en una iglesia, pero no sabemos en realidad de qué trata Dios, cuáles son los valores de Dios, o más bien dicho, cuáles son los valores que son parte de Dios, que son esencia de Dios. Pero cuando lo vamos conociendo más, vamos a crecer en nuestra adoración, nuestra admiración y nuestra comunión con Él, y vamos a ir creciendo en su palabra, y su palabra nos va a enseñar cuáles son sus atributos, qué es lo que Dios valora, cuáles son los valores en los que Dios sostiene su existencia, ¿verdad? Y algunos de los atributos de Dios más esenciales son los siguientes. Número 1, justicia y juicio. Justicia y juicio. De eso se trata su reino. Dice la palabra de Dios que la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. Significa que Dios es justo y nunca va a pasar por alto ninguna ofensa. Dios es justo y nunca jamás va a pasar por alto ningún pecado o ninguna ofensa. Dice Nahum 1, 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo por sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies, dice esta palabra. Entonces vemos que Dios es un Dios justo y ve a aquellos a quienes le hacen injusticias, ven a aquellos a los que son oprimidos, ve por ellos, los cuida. A todos aquellos que sufren injusticia, dice la palabra de Dios que Dios un día va a vengar sus vidas. Dice Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, Dios es un Dios de juicio y es un Dios de justicia. Él va a traer en sus manos la justicia y el juicio que todos merecemos, que todos merecemos. Entonces no hay nada que hagamos y que hemos hecho que no vaya a entrar al juicio de Dios. Pero también otro fundamento de Dios es la misericordia y el amor. Es muy importante. No solo justicia y juicio, porque sí, es verdad, pero también, por otro lado, misericordia y amor. Dice la palabra que leímos al principio: tus heraldos son, y empieza con el amor. Tus heraldos son el amor. Entonces, Dios es un Dios que, aunque cometamos injusticias y quebrantemos su ley y que quebrantemos sus mandamientos, Él es paciente con nosotros y Él tiene misericordia de nosotros. Siempre está presto a tener misericordia, a perdonarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y muchas veces, por ejemplo, en mi vida yo he fallado y siempre regreso a Dios arrepentido y Él siempre me vuelve a perdonar y vuelve a mostrar su gracia y su amor para conmigo. Pero debemos de tener mucho cuidado porque
una cosa es arrepentirte y pedirle perdón a Dios sinceramente y voltear y de tu pecado no volver a cometer más tu pecado, sino ser más fuerte. Y otra cosa es ver a Dios como alguien que tiene el trabajo de perdonar tus pecados, como si Él tuviera que perdonar tus pecados, pero Él no tiene que hacerlo, Él lo quiere hacer. Él toma la decisión de hacerlo. No es su trabajo, merecemos nosotros el castigo de Dios, pero Él decide tener misericordia de nosotros porque nos ama y decide hacerlo a través de la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Salmo 133 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas referenciado, para que seas referenciado. Por ejemplo, imagínense que un hombre comete un pecado y, no sé, mata a una persona. Entonces ese hombre va a la cárcel. Pero en lugar de sentenciarlo a la cárcel, viene su mejor amigo y dice, no lo metan a la cárcel, yo pago su condena, yo entro a la cárcel por él. Entonces su mejor amigo entra a la cárcel en lugar del asesino. Entonces el asesino sale de la cárcel y uno espera que como alguien puso su vida en su lugar, alguien puso su vida en la cárcel en su lugar, entonces él ahora ya no va a cometer homicidios, él ya ahora no va a matar a nadie por agradecimiento, porque no va a volver a cometer otro error y entonces volver a la cárcel si alguien ya pagó, tomó mucho esfuerzo y mucho sacrificio que alguien pagara. Pero imagínate que lo vuelve a hacer. ¿Qué diríamos de él? Que es una persona muy mal agradecida, una persona que no entiende. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús fue a la cruz, sufrió el pecado, sufrió el abandono, sufrió el pecado de nosotros, el sufrimiento, la tortura en nuestro lugar, para que nosotros tomemos eso a la ligera y volvamos a pecar y volvamos a pecar y no nos arrepintamos de verdad porque volvemos a caer en el mismo pecado. Entonces, si Dios se sacrificó tanto por nosotros en agradecimiento y por su gracia, vamos a ser transformados porque no queremos menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús es el que nos va a ayudar a luchar contra la tristeza, la depresión, el que nos ayuda a luchar con todas nuestras debilidades si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Conocer el amor de Dios y su misericordia nos debe hacer cambiar para no pecar más. El sacrificio de Jesús nos da libertad para no pecar más. Y hay un tercer atributo de Dios que tenemos que conocer y muy importante es que el atributo de Dios es que Dios es verdad. Dios es verdad. Él nunca compromete la verdad. Dios no miente. Él, él no puede mentir. No está dentro de su naturaleza mentir. Pero no solo no miente, Jesús dijo que la única forma de vivir una vida libre de la esclavitud del pecado y libre de la esclavitud del mundo es una vida saturada de la verdad. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Dios nunca compromete la verdad para no ofender. Él nunca compromete la verdad por más dura que la verdad sea. Pero Dios sabe cómo usar la verdad con amor, porque esa es la única manera en que podemos ser libres. La verdad
con amor, siempre la presenta con amor. Y la verdad que debemos tener siempre en nuestro corazón es la verdad de la palabra de Dios. Es la que nos va a mantener siempre en el camino correcto. Dice la palabra de Dios, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos ayuda a luchar contra las enfermedades, contra la angustia, contra los problemas. Siempre la palabra de Dios es nuestra espada del Espíritu, es nuestra espada del Espíritu. Cuando tenemos alguna lucha espiritual, la palabra de Dios es nuestra espada para luchar. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la historia de toda la humanidad se trata de Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Y todos sabemos que en el futuro vamos hacia Jesús. Jesús es la verdad. Él es la verdad que nos libera de la esclavitud y del pecado. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Espero que esos atributos de Dios hayan cautivado tu corazón y que ahora podamos vivir una vida libre, una vida donde conocemos la verdad, una vida donde conocemos que Dios es amor, pero una vida también donde conocemos que Dios es justicia y juicio. Espero que esto haya sido bendición para ti como lo es para mí. Que Dios te bendiga.